distribución del ingreso y movilidad social en México, y quería pedir al público que hiciera preguntas al respecto en lo que el doctor estuviera hablando para hacer más dinámica la conferencia. Doctor Gonzalo Hernández, deseo la palabra. Gracias, Iván. Hay que usar el teléfono. No, como quiero, sí, usarlo. Se está iniciando. Bueno, gracias, Iván. Muchas gracias. Tenemos ahí como una hora más o menos, ¿no? Una paga. Sí, apaga. Entonces, ¿lo paga usted? Sí, apaga. Bueno, pues gracias por la invitación. Como siempre, es un gusto venir para aquí al ITAM. Tengo que venir mañana a las 7 de la mañana. A ver, en el tema de desigualdad y en el tema de movilidad, hay realmente 1000 cosas que analizar, 1000 temas que ver. Es una problemática, otras problemáticas que tienen muchas causas y que por lo tanto tienen muchas posibles soluciones, y por lo tanto podríamos platicar horas y días sobre el tema. Pero como tenemos poco tiempo, yo quisiera centrarme en uno solo de estos temas, en uno solo de estas problemáticas para hacer el punto, para subrayar el tema. Pero antes que eso, yo quiero preguntarle a algún alumno previo, por ejemplo, que se llame Santiago, ¿no? Si tú te acuerdas, y después ir aquí a la gente, ¿cuál es la intención de hacer econométricamente una ecuación de Mincer? Y si no, puta, te va a reprobar. Pues la ecuación de ¿Cuál es la razón de que la gente a cada rato haga econométricamente una ecuación de Mincer? Pues lo que quiero es ver la relación que tiene entre más años de educación y tener un mayor ingreso. ¿Sí? ¿Alguien más ha visto la ecuación de Mincer? ¿No? ¿Algo que quieras saber? No, usted... A ver, la ecuación de Mincer empezó siendo de educación, años de educación y de experiencia, cómo explican el ingreso de las personas. Pero esa ecuación de Mincer ahora tiene más cosas aquí. Porque hay más cosas que explican el ingreso de una persona. Educación es una de ellas, experiencia es otra, las dos son capital humano, pero también pues tú ponle lo que creas lógico. Por ejemplo, sexo, edad, lugar de nacimiento, en donde vives, urbano, rural, por estados, incluso hay quien pone si estás o no casado, tu estado civil. Entonces, hay muchas cosas que explican el ingreso de las personas. Y ese ingreso, déjame tomarlo como un ejemplo de éxito, ¿no? En este contexto económico, pues así cómpramelo. Pues una gente que gana más en su trabajo, pues es una persona, déjame llamarlo así, que tiene éxito económico. ¿De qué depende? De que hayas ido más a la escuela, de que tus papás hayan ido a la escuela. Pues hay una serie de cosas que se ponen ahí en la ecuación de Mincer. Y en general, las encuestas de hogares, o incluso los censos de los países, tienen un conjunto de información que así lo puedes tú hacer una ecuación de Mincer poniéndolo, quitándole variables, porque tienes ahí edad, tienes un chorro de cosas. Inclusive hay alguna en México, la encuesta de la ENVI que hace el Ibero y el CIDE, tiene incluso IQ, ¿no? Otras cosas que no tienen siempre. Entonces, evidentemente, el IQ que tú tengas, o con el que tú naciste, también tiene que ver con un elemento que explica el ingreso, o que explica tu posición en el trabajo, ¿no? ¿Eres un directivo o eres un obrero o eres un campesino? Entonces, esas cosas explican ese éxito entre ingreso, éxito en tu trabajo, posición en el trabajo, etc. Pero, una vez un alumno me dijo, un alumno extranjero, que tenía en sus bases de datos, creo que en Italia,
un conjunto de bases de datos como estas, y él quería explicar de qué depende que tú tengas mayor nivel en la jerarquía eclesiástica de la Iglesia Católica. Porque un güey se queda como monaguillo, o uno es sacerdote de pueblo, o uno es papa, ¿no? Entonces, se antoja interesante usar una ecuación de Mincer para explicar por qué una persona pues, llegó a ser un obispo, ¿no? Entonces, estaría todo dar ponerlo, excepto por una cosa interesante. Que no vas a encontrar a ninguna mujer obispo y a ninguna mujer papa y a ninguna mujer como jefa de la jerarquía católica de su localidad o del Vaticano. Pues, por más que tú le quieras poner, si la explicación de que no haya mujeres es porque las mujeres no estudiaron suficiente o porque les faltó años de una escuela de calidad, por más que le quieras poner a la cuestión de Mincer la explicación de por qué una mujer no vas a encontrar en todos lados que sea obispo, la explicación no la encuentras en un modelo individual que te explica cosas individuales, te lo encuentras en otra esfera que no está en las bases de datos de los hogares, que tiene que ver con un tema de poder. Con un tema de poder. Es decir, ¿por qué crees que no haya mujeres como obispos? O obispas. ¿Por qué se te ocurre que no haya mujeres en las altas esferas eclesiásticas de la Iglesia Católica? Por un tema de tradición de muchos años. ¿Alguien más? Tradición es una palabra bien interesante. Déjame hacer un challenge ahí, ¿no? La tradición empezó con un conjunto de hombres diciendo, oigan, ¿cómo les parece que los puestos más importantes de la Iglesia Católica sean para hombres? Porque, mira, las mujeres están en otra cosa, ¿no? Están en que se dediquen a los niños. La tradición católica y la tradición judía y la tradición musulmana de que los mejores puestos de las jerarquías son hombres, te puedo apostar, no va a ser fácil que ahorita lo dirimamos, pero te puedo apostar que tienen un origen con un tema de poder. Y lo mismo aplica, o aplicaba, como acá era gente bien importante. Lo mismo aplica, déjame usar otra vez el tema de mujer, que hasta 1954 las mujeres no podían votar, pero peor, no podían ser votadas en ningún puesto público de elección popular en México. Y cuando yo le preguntaba a los alumnos como ustedes, ¿por qué tú crees que las mujeres no podían ser votadas por tantos años? ¿No? Me da la impresión que la respuesta es muy similar a la jerarquía católica. Es un tema de poder. O sí me imagino a la gente que hizo y redactó las leyes electorales en México hasta antes del 54, pues que eran un par de compadres hombres que decían, oye, güey, ¿estás de acuerdo que para puestos de elección popular hay elecciones libres? Sí, cabrón. Oye, ¿y estás tú de acuerdo? Yo no sé tú, pero mi esposa esos temas no le interesan. Y a mi esposa tampoco, porque está muy ocupada con los niños. ¿Cómo ves que decidimos, habiendo elecciones libres, excluir a la mitad de las competidoras? Y ya ponemos tú y yo a hacer campaña, pero estamos quitándole a la mitad de la población de ser potenciales concursantes. Lo que estoy diciendo, lo que quiero decir, y el punto central para después dejar chance de preguntas, es que cuando tú ves la distribución del ingreso, y el ingreso, como en el caso de Mincer, es un indicador de resultado final, ¿no?
tú ves la distribución del ingreso en América Latina, en México, y es tan sesgada a la derecha, es decir, no es una normal la distribución del ingreso, es una distribución que tiene un pico alto al inicio de los ingresos y luego tiene sesgada a la derecha porque sale muy lejos, que implica gente, muy poca gente que tiene ingresos altos. Esa es una típica distribución del ingreso en América Latina. Cuando tú ves esa distribución del ingreso, tiene muchas explicaciones. Muchas explicaciones. Pero una de ellas, y quiero hacer el punto, una de ellas, y sigue siendo importante, es el tema de barreras explícitas o implícitas para que algunas personas, algunos grupos, no puedan pasar de un nivel o de un estatus o de un ingreso, porque como hay relaciones de poder, pues yo creo en libre mercado, pues siempre y cuando me favorezca a mí, ¿no? Entonces, el libre mercado, que tiene muchas bondades, como aquí lo podemos ver desde Comunó, tiene, y ahorita regreso al beneficio, después de decir lo que voy a decir, ese libre mercado teóricamente tiene la gran ventaja de que la gente puede entrar y salir libremente, y muchos pueden entrar y salir libremente, y podemos competir con ideas, con innovaciones, con productos diferentes, y un día yo voy a ganar con el producto, y un día tú vas a ganar mañana porque es una cosa diferente, mejor para el consumidor. Entonces, en buena parte el mercado es más eficiente mientras más competidores relevantes existan. Relevantes. O sea, un país de 120 millones de personas no implica que todos ellos sean relevantes para los mercados. Hay mercados donde hay un competidor, o 5, o 3, o 2. Eso implica que los 100 millones de personas no son estrictamente relevantes para los mercados y que los mercados serían más eficientes si hubieran más competidores. Pues la teoría está todo dado, excepto que si yo soy el productor de uno de esos productos exitosos, no quisiera que tú entraras a mí para nada y te acercaras a mi producto, porque yo quiero tener el beneficio del monopolio por un buen rato. Yo sé teóricamente que los monopolios no son lo mejor para la eficiencia, pero me encantaría tener uno. A ti también, y a ti también. Y por lo tanto, vamos a hacer un conjunto de procesos de poder en la práctica, en México y en muchos lados del mundo, en todos los, para tratar de que haya gente que entre a mercados de manera explícita y implícita. Los ejemplos que yo puse de las mujeres son bien claros, ¿no? Y podemos encontrar otros múltiples explícitos. De los más cañones es la prohibición de que los negros participaran en lo que fuera en Sudáfrica o en el sur de Estados Unidos hasta hace muy poquito, ¿no? Y cuando tú lo ves otra vez es un tema, oye, es que es un tema de quien entiende, quien habla de la discriminación, hay veces que le ponen, es que este es un tema de prejuicios. La gente blanca está prejuiciada contra los negros y contra los latinos, y las familias de Chiapas católicas están prejuiciados contra los protestantes de Juntos. Yo digo, si tú le rascas tantito, puedes encontrar temas de poder que tú y yo tenemos bajo la piel y que salen cuando la escasez aflora. Entonces todos somos amables cuando hay un pastelote aquí que alcanza para todos. Cuando el pastel se hace chiquito y somos nosotros, pues ya la amabilidad deja de estar ahí y uno empieza a decir, híjole, ¿cómo le hago para que me toque un poquito o un muchito? Y empezamos tú y yo a hacer un conjunto de artimañas con pretextos múltiples. Por ejemplo, hay poco pastel, pues nada más para los maestros tiempo completo, ¿no? Entonces, ahí te inventaste solo los maestros tiempo completo. Y tiene una racionalidad que a veces te lo puedes creer. Son gente respetable, gente amable, gente importante, que lleva aquí muchos años más que tú. Por lo tanto, tiene sentido que el pastel sea para el tiempo completo. Entonces, creaste una historia con alguna lógica vaga y entonces restringiste el mercado a que nada más participaran los nuestros completos. Y con esos ejemplos pues mira, nada más los hombres y nada más los blancos y nada más los bla, 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 bla. Entonces,
lo que te invito a reflexionar y a lo mejor a que tú lo lleves después al Senado o al Congreso es hasta qué punto buena parte de la distribución del ingreso histórica que hoy vemos que se generó históricamente tiene orígenes múltiples en un conjunto de barreras explícitas y otras implícitas. El de que las mujeres no puedan participar como jerarcas de la Iglesia Católica es muy explícito, ¿no? Pero es un tema de poder. Si tú vas al Muro de los Lamentos en Jerusalén, es un lugar bien padre y es emblemático, los hombres tienen chance de entrar a 3/4 partes del Muro de los Lamentos, las mujeres a 1/4 parte. ¿Por qué? ¿Por tradición? Yo creo que es un tema de poder. Entonces, ¿hasta qué punto los procesos de poder son un elemento de muchos otros, no es el único, que nos ayuda a explicar la pésima distribución del ingreso en México que hoy tenemos y que puedes encontrarla históricamente, como decían los historiadores económicos Sokolos, por ejemplo, que la explicación de buena parte de la distribución del ingreso mexicana en parte está por la división del trabajo fuerte que sucedió en México en la colonia, en México, en Perú, en donde haya habido conflicto. Entonces, ahí le paro para que haya preguntas, pero este punto, cada vez que le pienso al tema del distributivo, este punto sale. Y termino diciendo, no solamente es un tema distributivo, déjame insistir, si en México participaran de manera concreta, real, de veras, los 120 millones de personas del país en los mercados, que se les pegara su gana, como dice la teoría del libre mercado, México sería no solamente más justo, sino que podríamos tener muchas más ideas compitiendo entre ellas y mucho más valor agregado en el mediano y largo plazo. Entonces, el tema del acceso igualitario a las oportunidades para todo el mundo, si es indígena, mujer, gente que nació en otro lado, si eso lo tomamos en serio, México puede ser un país menos desigual y puede ser un país mucho más eficiente. Entonces, con esto pues, lo abro ahí a la pregunta que quieran. Pueden decir que no es cierto. Doctor, ¿en qué momento como que se siente más esto en la sociedad mexicana? ¿Es después de la reforma borbónica? A ver, de otros Sokolov, son seguramente papers que han visto en historia económica. La explicación es, en buena parte, una explicación común al sur de Estados Unidos y en América Latina, en la cual tú buscas explotar cosas como la minería, oro, plata, la caña de azúcar, el algodón, que son productos intensivos en mano de obra no calificada. Entonces, tú requieres una función de producción de un chorro de gente no calificada y los dueños o los hacendados. Entonces ahí tú estás dividiendo la sociedad desde esa función de producción en dos tipos de personas. Los españoles, blancos, mestizos, y los demás, que en América Latina en México es, por ejemplo, la gente los indígenas originales, en Perú también, en Brasil los negros que vinieron de África y en Estados Unidos los negros que vinieron de África. Entonces tú, en Colombia lo mismo, en Colombia es una mezcla de dos tipos de personas que hacen el trabajo no calificado. Entonces, esa división está ahí. Y por lo tanto, ver un indígena ser dueño de una empresa minera, pues es rarísimo, no solamente porque su rol era diferente, su rol era claramente diferente y estos historiadores dicen, esas divisiones de alguna manera han permeado en países como el nuestro.
Insisto, a veces explícitas, a veces implícitas. Implícitas, por ejemplo, te ha tocado casas en las cuales hay una escalera para la servidumbre. Casas en donde hay una puerta para que entre la servidumbre que no puede entrar por la puerta principal, hoy en el siglo XXI en el DF. Yo digo, no manches, cabrón, ¿no? O sea, siglo XXI en México, ¿no? La señora tiene que entrar por allá. Así como de Help en la película de Help americana, ¿no? Entonces la señora tiene que entrar por esa puerta. Tiene que subir una escalita chiquitita para su cuarto y tiene que dormirse en un cuarto que me gustaría que alguno de nosotros se durmiera ahí una noche. Está cañón, con todo respeto. ¿No? Está muy cañón. Entonces, son prácticas que siguen ahí y que a veces son, pues así es, somos diferentes. Por lo tanto, pues, así tiene que ser. ¿No? La palabra naco, yo decía a algunos, la palabra naco en México es una forma bien clara de discriminación y exclusión que dice, tú, no me queda claro, tú no eres negro porque no hay muchos negros en México, tampoco eres exactamente indígena, pero tú eres una persona que por más que chambees, nunca vas a ser como yo. Entonces, tú eres un naco. Tú vas a tener, incluso vas a tener de repente lana, porque trabajas en la central de abastos y tienes un negocio padre, ¿no? Pero todo lo que haces y todo lo que compras, nunca vas a ser como yo. Yo soy diferente. Tú eres naco, yo no. El naco es una palabra mexicana a falta de poder usar una discriminación muy franca contra población negra, incluso indígena. Por supuesto tenemos población indígena, pero en el DF pues, no se ve. El DF es cómo hacemos una distinción. Entonces, es un tema para mí bien interesante, cada vez me meto más, es controversial porque hay gente que dice que nada que ver, que es un tema que la pobreza y la desigualdad simplemente es un tema de activos. Entonces, tú dale a un indígena un piso firme, tú dale a un indígena una beca de Prospera para que vaya a la escuela, y entonces ya con esas dos o tres cosas, pues ya es cuando sale de la pobreza, pues ya la hizo esa población indígena, ya va a tener las herramientas suficientes para poder desarrollarse como cualquiera de nosotros. Digo, mangos, ¿no? Hace falta mucho más política, más que programas sociales, para poder tener en el futuro, ya ni cercano, en el futuro, pues un país en donde sea normal que los indígenas compitan para el Senado. Que sea común, o sea, que haya el 10% de los competidores que sean indígenas y el 50% que sean mujeres. ¿No? Ese es un país de inclusión. Es un país de movilidad social, es un país con algunas desigualdades que siempre van a ser las desigualdades finales de que si nuestro McAdam trabaja más que yo, que uno de los dos, ¿qué fuiste a hacer? En las múltiples universidades no fuiste. Pero nuestro McAdam tuvimos igualdad de oportunidades. Si al final nuestro McAdam trabaja más que yo y gana más que yo, y eso implica una desigualdad, pues bienvenida a esa desigualdad. Sin modo, digamos, ¿no? Es parte del juego. Pero si la desigualdad proviene de que alguien fue a una escuela de pésima calidad en Chiapas y alguien fue a una mejor escuela, a veces privada, en el DF, y vas a poder competir en el mercado de esas dos personas, pues, ¿cuál crees que es el resultado de ese mercado? Muy desigual, como decía Varian, un mercado muy unfair, ¿no? Bueno, justamente mi pregunta va hacia ese lado. Estas relaciones asimétricas de poder parece que están muy relacionadas con las relaciones asimétricas económicas y parecería un caso de huevo la gallina, ¿no? ¿Qué va primero? ¿Y esto qué implicaciones tiene a la hora de hacer política pública? ¿A qué problemas se trata primero? Yo creo que a ver, es una muy buena pregunta porque no es fácil. No es fácil soltar el poder. Es fácil soltar pisos firmes. Es fácil soltar el presupuesto para
muchas cosas, algunas cosas, pero el poder es bien difícil. Y yo te digo, oye, dale chance, ¿cómo te llamas? Alma, a que sea una competidora de veras en mi mercado. Dale chance. ¿Por qué le voy a dar chance, no? Oye, es que es mejor para toda la economía. Sí, no, pero no para mí. O sea, que no haya monopolios está padre para el examen. Pero para mí, yo quiero tener el mío. Entonces, ¿cómo me convences tú, o cómo me convence la sociedad, o cómo me convence el gobierno, de que yo te dé chance de entrar? Eso implica reglas muy claras de competencia y reglas muy claras de oportunidades parejas desde el inicio, empezando por las cosas básicas. Es cierto, el piso firme y la beca y demás cosas de política pública son importantes, pero hay otras en el otro extremo, que es el acceso a esos mercados, que también tiene que ser explícito. Ejemplo, controversial, pero a mí me gusta por lo que estoy diciendo. La acción afirmativa. La acción afirmativa es una forma de acelerar la inclusión, aunque a unos no les guste. ¿Y a quién no les va a gustar? Pues a los que están en el mercado como siempre. Entonces, la ley del 50% de mujeres como competidoras en la Cámara me parece extraordinaria. ¿A quién no le gustó? A los hombres, ¿no? A los hombres, y de repente a gente que dice, oye, está mal, porque queremos en el Congreso mexicano a las mejores personas. Entonces, si está mejor compitiendo un hombre que una mujer, si es mejor el hombre, tú que lo puedes decir, pues que sea este cuate en vez de que sea una mujer por un tema de acción afirmativa. El argumento es, cualquier acción afirmativa tiene que ser temporal. El tiempo puede ser 20 años o 30 años, pero es que todo el mundo veamos normal y lógico que haya la posibilidad de que haya mujeres o indígenas en la Cámara de Senadores, y cuando tú aceleres ese proceso de inclusión, que tiene que ver con pisos firmes, que tiene que ver con oportunidades, que tiene que ver con becas, que tiene que ver con muchas cosas de política social tradicional, más los elementos de poder que te den chance de entrar a esos lugares, porque de otra manera pasarían otros 100 años para ver si un indígena llega al Senado. Que Obama esté en la Casa Blanca, en buena parte es un proceso histórico de acción afirmativa. No es un tema de, pues, qué buena onda, qué buena onda. No, el poder es el poder. No, el poder es el poder. Así me decía el cura, amigo cura, es que, a ver, a las mujeres las tratamos re bien en la iglesia. Realmente, tú no puedes encontrar a ninguna monjita en la pobreza extrema. Realmente las tratamos con mucho cuidado y con mucho... Dice mi amigo, lo que pasa es que ellas quieren poder. Eso no se puede soltar. Les podemos dar el desayuno y la educación, pero el poder, ¿no? Estaba complicado. Bueno, a ver si puedo formular bien la pregunta. O sea, lo que veo detrás de todo esto son como estas dos ideas de justicia que se están peleando, o sea, la distributiva y la conmutativa. Y yo siento que el libre mercado sí genera desigualdades, y lo que queremos hacer es, a base de eso, recolectar y de ahí hacer programas, este tipo de cosas que aseguren como servicios básicos, libertades básicas. Pero, no sé, se me hacen, o sea, como que se me hacen encontrados en un principio, y la pregunta es más bien, ¿qué es lo que hace que ese sistema sirva? O sea, que no se generen tantas desigualdades, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es que mi preocupación es al revés. Mi preocupación, déjame poner la parte, no es que no sea cierta, déjame poner la parte. Mi punto central hoy no es que el mercado genere desigualdades. Déjame poner un par, a lo mejor sí es cierto, nada más que déjame poner. Mi punto es, un mercado que empieza con desigualdades es un mercado que nunca va a generar igualdad. Si el mercado solito puede generar desigualdades, si empieza ese mercado con desigualdades tan fuertes, jamás se van a corregir.
Ese es mi punto. Mi punto es, si en el mercado competimos de manera parecida, el nuestro McAdam y yo, y él se lleva el puesto de, que sea, director de la empresa, y yo no, porque yo no me lo gané ese momento, ¿no? Ese no es un tema tan preocupante, porque al final, pues yo, a ver, que echan mi cuento y demás, ¿no? El tema no es preocupante ahí, el tema preocupante es que queramos dos personas competir en el mismo puesto, una que viene de cero, con una primarias incompleta de una escuela de mala calidad indígena, y un cuate que fue en el ITAM, que vino, que su prepa fue el colegio americano. Esa es mi preocupación, que el mercado ponga a competir a dos personas tan desiguales y que al final las ganancias de ese mercado, pues ya sabes hasta dónde van a ir. O sea, no hay duda. No solamente eso, sino que la participación de mercado con ideas innovadoras de este cuate, pues está bien complicada. Está bien complicada. ¿No? El ejemplo que poníamos siempre en la clase inclusiva es el del juego de fútbol, ¿no? Si juega en el equipo, si el partido es el Real Madrid con el Barcelona, es un partido que empieza fair. Unos ahí se van. Y si en ese partido gana el Barcelona 4-0, ¿no? Sería muy difícil que la FIFA dijera, puta, qué injusticia. Le voy a pasar 2 goles al Real Madrid porque esto es injusto. Pues sería un partido aburridísimo además, ¿no? Ya que la FIFA estuviera interviniendo cada rato porque el partido siempre salía empatado, sería un juego bien aburrido, pero al menos que te garantice que los participantes entraron con las mismas, con similares características, y si alguien ganó 4-0 porque trabajó mal, porque no toma cara, trabajó mal, pues ya ni modo. El problema es que encuentres el Barcelona contra el Zacatepec. Este juego va a ser súper unfair y va a acabar de 0, ¿no? Y buena parte de la diferencia de ese marcador es por los inicios desigual en ese juego competitivo, que es un juego competitivo, ¿no? La vida es un juego competitivo. Nos guste o no, pues así es. Pues, al menos que luchemos por los productos, pues, en similares circunstancias, ¿no? Más que se pueda. Buenas tardes. ¿Qué mecanismos de cabildeo político existen para llevar a cabo estas reformas? Yo sé que se juegan muchos intereses de personas muy poderosas, de empresas, de diferentes grupos, corporaciones. Entonces, ¿qué tipo de cabildeo se lleva a cabo para hacer una mediación y para empezar a implementar estos cambios en el poder? Mira, un buen ejemplo, imperfecto, pero un buen ejemplo es lo que pasó con la reforma de telecomunicaciones. La reforma de telecomunicaciones fue una reforma en la cual los partidos políticos vieron el problema muy claro. Es un problema que no le afecta a los partidos políticos, es un tema de los competidores privados, digamos, ¿no? Y que los partidos políticos tuvieron la sensibilidad a partir de buena parte del Pacto por México, por cierto, de decir, oigan, vamos a limitar la competencia de telecomunicaciones, a todo el mundo nos conviene, y si se enoja el sector privado, pues que se enoje contra todos nosotros, ¿no? Pues el Lima ha bajado su participación en el mercado, fuertemente. No sé quién que piense de ese proceso, pues no debe estar nada contento, pero ciertamente el mercado de telecomunicaciones va a estar mejor cuando el RIM tenga una participación menor. Entonces, en ese ejemplo, la gran ventaja es que el acuerdo político fue entre partidos políticos que no se ven directamente afectados por el hecho. Entonces es muy fácil. Igual el de competencia, ¿no? El tener una comisión de competencia fuerte, más fuerte que antes, también ayudó en este propio pacto entre partidos políticos a que no sea un tema que les afecta a ellos, ¿no? Más complicado es el sistema nacional de corrupción. ¿Por qué? Porque los que están votando se ven afectados directamente. Entonces, ahí las cabildeos son difíciles. Otro que pasó recientemente es el ejemplo del 50% de candidatas mujeres, ¿no?
ese no me lo sé muy bien el intríngulis de la decisión final, pero me da la impresión que todos ganaban por esa, todos los partidos ganaban, claro que los hombres no, los partidos ganaban por un ejemplo como estos, ¿no? Hay otros ejemplos que son mucho más difíciles. ¿Cómo cabildeas para que la Iglesia Católica admita mujeres como sacerdotes? Está más complicado, ¿no? Está más complicado. Es mucho más histórica la verdad. En la Iglesia Anglicana ya lo hizo. Bueno, hola, buenas tardes. Una pregunta, precisamente. Ahorita estaba abordando lo que era un ejemplo acerca de donde los partidos políticos desarrollan leyes, precisamente que su repercusión de manera directa va a ser en otra instancia, en este caso en una institución, en la iniciativa privada en este punto. Pero, por ejemplo, ¿cómo se puede desarrollar la separación entre el desarrollo social y el poder político? ¿A qué voy? Por ejemplo, programas sociales que vienen de aportaciones federales, el FAIS, en este caso que funciona para realizar infraestructura en comunidades de alta marginación, precisamente, las famosas ZAP. Pero sin embargo estos fondos en ocasiones son utilizados como un arma política para mantener en este caso el poder. ¿Ahí cómo se puede desarrollar esta separación entre partidos políticos y desarrollo social? Es más difícil. Una forma es conforme, una forma es conforme. De hecho, el país tiene fórmula. Sí. Y la razón de la fórmula fue exactamente el hecho de que hay una fórmula que diga, si tienes tanta población pobre y te justificas con tanta población de carencias, te va a tocar más o menos. Es una fórmula que si la aplicas estrictamente, te dejas afuera con muy buena porcentaje. Una fórmula muy clara. Es un buen ejemplo. Otros fondos, el round de tres, no tienen esa fórmula. Otros fondos es un poquito para todo y mucho menos transparente. ¿No? Por ejemplo, en salud, todavía sigue siendo un reto que los estados rindan cuentas sobre la lana que les llega por el flujo de salud, incluyendo el seguro popular. Sigue siendo un reto y eso se refleja en que la calidad de las clínicas no ha crecido a la par de lo que ha crecido la inversión. La calidad sigue estando mucho más rezagada y en buena parte, además de que haber es costoso, es un tema de y es un tema de cómo es un buen ejemplo en el cual los apoyos políticos son más complicados porque hay quien pierde son gobernadores bien poderosos, bien fuertes, ¿no? Hacienda está haciendo su luchita, salud también para que eso suceda, que el propio salud popular lo está haciendo, pero te enfrentas a que tú estás afectando directamente a un competidor bien cercano y bien político, ¿no? Es un gobernador de PRI, un gobernador de PAN, son personas bien poderosas de pura política. Y bueno, por ejemplo, yo realizando un trabajo precisamente acerca de este fondo, a mí me llamó la atención que existe una como que contrariedad, bueno, se enfrenta precisamente, porque esta fórmula en el país va enfocado a personas pobres, a una población que tiene de personas pobres. Pero si se aplica bien este fondo, teóricamente tiene que disminuir tu población de personas en pobreza. Pero sin embargo, estos fondos federales, los municipios, en muchas ocasiones, el 80% de su presupuesto para acciones comunitarias provienen de estos fondos. Entonces, si disminuyes a tu población de pobres, precisamente en el municipio, disminuye los fondos que percibes. Entonces, sí, no, porque la fórmula se cambió hace 2 años, 3 años. Y hay una parte de los fondos que te premia si vas a estudiar. Se cambió en buena parte de lo que estoy diciendo, que era un incentivo perverso. Baja mi población pobre significa la misma. Ahora hay una fracción que te dan más y baja. Bueno, más que preguntarle, quisiera quizás solicitarle, dado los temas que bueno, se desarrollaron en México 2016, uno siendo el que habló usted, la destrucción del ingreso, yo creo que sería de la informalidad laboral,
cual encuentro cierta relación de causalidad, cierta correlación entre ambos. Entonces, me gustaría que desde su perspectiva o de su experiencia profesional pudiese decirme si en efecto van en cierta forma, en cierta medida de la mano estas dos cuestiones. Puede ser. Déjame citar a un conocido militar que se llama Santiago Uriel, ¿no? El argumento de Santiago Uriel tiene que ver con un tema en el cual el diseño del sistema de seguridad social mexicano de hace 70 años fue tal que posiblemente la idea original estaba mal, la bismarckiana de que la seguridad social se financie en las empresas, básicamente, y que habría pleno empleo, y que por lo tanto, si todo funciona bien, todos los trabajadores, asalariados, obreros, estarían cubiertos. Los patrones uno, eso nunca sucedió, por muchas razones. Una de ellas es precisamente el financiamiento de la seguridad social y el tema del empleo. En la práctica, ¿qué hiciste? Tú favoreciste a los trabajadores formales que alcanzaban para ese financiamiento, que en la práctica, la política, muchos de ellos, o la mayoría de ellos, tenían ligas con sindicatos poderosos importantes ligados a este proceso de arreglos políticos y corporativos, pues tú acabaste privilegiando a un conjunto de asalariados más o menos, no sé si amigos, pero sí existentes. ¿De quién te olvidas? Del resto, de los informales por definición, la población que ni tenía acceso a un empleo formal o que trabajaba por afuera en una empresa. Yo contrato un cuadro, le pago su salario y además me están obligando a pagar 32% adicional en seguridad social y en salud y todas las cosas. Entonces, el Estado empezó a privilegiar, incluso con más prestaciones, a ese conjunto acotado de trabajadores. Y eso fue muy claro en el 70. Después del 68 y la bronca política en México, en el 70 hubo un cambio en la ley laboral que le daba más privilegios a este conjunto de trabajadores. Qué bien que eran trabajadores, simplemente que eran solamente unos, estaban ligados más. Y lo que no hicimos, esa lógica, es haber pensado la seguridad social de manera más incluyente y universal. Es decir, pensemos una forma diferente de financiar la seguridad social, ciertamente nada sencilla, Pensemos diferente en la forma de financiar la seguridad social, que sea universal, y evitemos, por lo tanto, este segmento de trabajadores formales e informales. Y termino con la conclusión de Santiago Leyes. Lo que en la práctica está sucediendo es que tenemos el IMSS y el ISSSTE formal, y luego la política social que está apoyando al resto con calidades diferentes y menores de definición. En la práctica tú tienes un segmento de sector laboral y de atención de seguridad social bien diferenciado, que genera, lo hacen más permanente, la desigualdad. Quisiera comentarle que la encuesta nacional de victimización de empresas... Yo quisiera comentar que, bueno, yo soy empresario. Mire, le quería comentar, la encuesta nacional de victimización de empresas publicada por el INEGI deja claro que las empresas formales están mejor transitando hacia la informalidad, porque al transitar a la informalidad tienen la protección de los grandes gremios de ambulantes, ¿sí?, a nivel nacional, y no solamente de los gremios de ambulantes, sino de las autoridades locales, porque no es ningún secreto que todos los informales
pagan cuotas diarias a través de los inspectores de vía pública a las autoridades municipales o delegacionales, en el caso de la Ciudad de México. De esa manera obtiene protección, entonces conviene más salirse de la formalidad. Y ahí están las estadísticas. ¿Cuánto le cuesta en promedio a un negocio formal defenderse del delito? Están hablando de 165,000 pesos anuales en promedio. Por eso es que el mismo gobierno, la falta de cuidado que tiene en el control de la violencia, pues, está llevando a la informalidad. Además, no es que no paguen, los informales les pagan y le pagan muy bien por protección, tanto a los gremios ambulantes como a las mismas autoridades. Lo que pasa es que ese dinero no llega a las arcas del Es gobierno. un buen punto, es un punto que este modelo hay que incluir. Ciertamente, hay que incluirlo Y otro detalle, de acuerdo. otro detalle más. Aunque se ha hecho mucho escándalo respecto al cambio de medición de la pobreza por parte del INEGI, es claro que sí, los programas sociales contribuyen al combate a la pobreza. Evidentemente ese dinero va a dar a algún lado. Aunque no es mucho lo que les llega, porque yo he visto eventos en el Colegio de México, en el Flaxo, en el CIDE, que de cada peso que se envía a programas sociales llegarán 15 a 20 centavitos nada más. Lo demás se queda en el camino, es para el patrimonio personal de los gobernadores, seamos claros, así es. Pero también estamos desechando el hecho de que las remesas también contribuyen en el combate a la pobreza. Las remesas es una cantidad importante de dinero que supera ya las exportaciones de petróleo, que por supuesto no las está tomando ni el INEGI ni el Coneval en sus sistemas de medición de la pobreza. Ahora tenemos también otro elemento importante, que es la economía subterránea, la economía interna que se da en los estados dedicados al narcotráfico. No sabemos cuál es el Producto Interno Bruto subterráneo de las exportaciones de droga en estos 4 estados que están dedicados a esta actividad, ¿sí? Pero por supuesto contribuye al combate a la pobreza, que son los que se oponen más a las reformas educativas. Entonces, eso no lo podemos dejar de lado. También las mediciones que utilizan actualmente no son muy claras. Estos índices Gini y demás toman toda la escala. No todos son sueldos, no todos son ingresos por sueldo. Los ingresos por renta se deberían de desechar. Un par de comentarios. Uno, la gran ventaja del INEGI es que las encuestas que usa para esto son de hogares. O sea, los hogares reportan, ahorita pasamos a la segunda parte, pero reportan los ingresos de ese hogar independientemente de la formalidad, incluyendo remesas. Las remesas están bien identificadas. Segundo comentario, claramente hay programas sociales en esta política social. Hay programas, me parece difícil poner a todos podemos ofrecer una sola bolsa, ¿no? Hay unos mejores que otros. Un programa que ha tenido este resultado que les digo yo, que al menos de que más población pobre vaya más años a la escuela, incluso la nutrición sea mejores oportunidades, es de los que menos se desperdicia recursos, es de los que tú ves un peso, ¿no? Casi el 95% llega a los hogares y hay un pequeño margen de discutir. Hay otros que no, hay otros que efectivamente pasan por una serie de burocracias, incluyendo los estados, que implica mucho en transparencia, por lo tanto cada vez son menos. Pero en el conjunto de los programas sociales o la política social ha habido claroscuros. Un claro es que las coberturas de servicios básicos han venido subiendo. Entonces, si tú mides niños en las escuelas, agua potable, piso firme, electricidad, drenaje, los típicos elementos de la política social, esas coberturas han mejorado. Al mismo tiempo tú tienes contabilizado por el Coneval más de 6,000 programas sociales a nivel nacional, lo cual implica que hay mucha duplicación, lo cual implica que hay muchos programas que no sirven para eso. Están efectivamente ahí diseñados, originados por algún gobernador, por algún actor político, con fines mucho más poblaciones. Por lo tanto, efectivamente hay un desperdicio por ahí permanente, nada fácil de quitar, pero está ahí, ¿no? Y el tercer tema, ya aprovechando la pregunta muy brevemente, el gran reto ahorita en la medición de la pobreza es, la pobreza tiene dos componentes, el número de pobreza tiene dos componentes. La fórmula del Coneval, la metodología del Coneval, que es pública en la página del Coneval, cualquiera la puede ver, está pública. Miguel,
Muy bien. Y la información del INEGI. Pues el número depende de dos cosas, de la información del INEGI y de la forma de Coneval. Lo que no ha cambiado es la forma de Coneval, no va a cambiar. Entonces lo que pasó ahorita es que una parte de la información del INEGI fue diferente a lo que uno hubiera esperado. Con lo cual, la medición, el número de pobreza pues cambia drásticamente y deja de ser creíble. Por lo tanto, la insistencia nuestra es trabajar con el INEGI para que las encuestas, esta y la siguiente, vuelvan a ser comparables con ellos y regresemos a la credibilidad tan importante. Sí, doctor, buenas tardes. Bueno, este ejercicio en el que nos encontramos, como mencionaba Pablo, se desarrolla dentro del marco de México 2016 y la idea básicamente es que 20 estudiantes de aquí nos vamos a encerrar 3 días durante más o menos. ¿Quiénes son de aquí? ¿Quién va al Senado? ¿Quién va al Senado, muchachos? ¿A esa mesa o En general, a cualquier mesa. Y nos vamos a encerrar durante 3 días, más o menos 12 horas efectivas de discusión, para tratar de aterrizar pues, políticas públicas y en específico en lo que compete a movilidad social y desigualdad del ingreso, que es algo tan multidimensional. Por ejemplo, usted ahora seleccionó una arista específica y la abordó. ¿Cómo nos recomienda tratarlo inicialmente para tratar de aterrizarlo a algo concreto, o sea, algo en esas 12 horas que valga la pena? Mira, la desigualdad así como concepto, es un concepto, es una lucha bien complicada a diferencia de la pobreza. Si tú dices a cualquiera, oye, hay que reducir o acabar con la pobreza, la respuesta es sí. No importa cómo se mida, pero la respuesta es sí en el 99% de los casos. ¿No? Con desigualdad eso ya no es así. Con desigualdad no es así porque como te decía hace rato, hay desigualdades que o no se puede o no se debe combatir. ¿Cuál? La de otra vez usando a Nacho Macari, la de él y yo. Si él gana más que yo, y cada año sucede lo mismo, y empezamos igual, estudiamos lo mismo, y simplemente que el señor trabaja más que yo y es más creativo, pues ¿con qué? Ahora sí, ¿cuál es el pretexto para esto? Para decir, no, pues hay que quitarle nuestro Macari, pobre, pobre sitio de pobreza. Entonces, esa desigualdad para muchos no se debe combatir. Es argumentable, es debatible, pero oye, no le des en la torre a la competencia del mercado, porque si ahora vas a acabar queriendo que todo el mundo ganemos y exactamente lo mismo mensualmente, pues es como la FIFA queriendo que todos los partidos acaben empatados. Uno, es carísimo hacer eso, y dos, incluso injusto para más de uno, por ejemplo los libertarios. Entonces, hablar de desigualdad es mucho más difícil que hablar de pobreza, porque los acuerdos son mucho más complicados. Yo por eso, dentro de la desigualdad, apelo o sugiero una parte concreta, que es la que yo decía, la igualdad de oportunidades. Porque ahí sí tú tienes más consenso. Oye, quisiéramos que entráramos todos a los mercados, o a muchos mercados, en igualdad de circunstancias, con unos pisos básicos y mínimos, incluyendo acceso a derechos, inclusive acceso efectivo a derechos. Es la parte del poder que te decía. No solamente es el piso firme, no solamente esta despensita, es que entremos en buena lid todos a competir en los mercados de inicio, y empezando por un sistema de impartición de justicia igualitario, que no existe en México. O sea, el sistema de impartición de justicia hace las brechas de desigualdad mucho más grandes. ¿Por qué? Porque en un pleito, si tienes lana, es más fácil que lo ganes. B, si conoces al primo del presidente, del subsecretario, del secretario, que es tu cuate, del jefe de gobierno, es más fácil que lo ganes el juicio. Así es México. Entonces, si conoces a gente poderosa, es más fácil que ganes el juicio. Si tienes más lana, que a veces está ligado porque conoces a gente poderosa, ganas el juicio. El sistema de impartición de justicia es desigual. Ese derecho es súper desigual y por lo tanto es mucho más lógico tener acuerdos para tener un sistema de impartición de justicia igualitario. Ese es un acuerdo muy fácil. Que se haga es diferente, pero al menos el acuerdo es más sencillo, ¿no? Es decir, la desigualdad, ¿qué dices en desigualdad? ¿Que todo el mundo ganamos lo mismo?
que alguien te diga que tengas tu mayoría para que alguien vote por eso. Muy difícil. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, otro tema que se me hace muy interesante es sobre el sistema de pensiones o el retiro debido a la movilidad social y el mundo demográfico. Ahorita la deuda del ISSSTE y del IMSS ascienden al 140% del Producto Interno Bruto del país. Estamos viendo una serie de recortes y ajustes fiscales debido a la recaudación. Entonces, 140% del Producto Bruto a mí se me hace muchísimo considerando que el índice de precios y cotizaciones aporta solamente el 38%. Sí. ¿Qué se tiene que hacer para identificarlo? Es una bomba. Mira, lo que se tiene que hacer es más o menos claro. Es transformar los sistemas de pensiones de esas instituciones a que sean sostenibles de aquí en adelante. No eso es lo que se tiene que hacer. ¿No? ¿Qué puedes hacer con el pasado? Muy poquito. Tú no le puedes quitar los derechos adquiridos a los trabajadores del pasado. Es un tema político bien complicado. Pero al menos empezar, no de cero, por supuesto, pero empezar con un sistema mucho más manejable y financiado es lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, como siempre, las resistencias son bien grandotas. Y los apoyos políticos, y miren, ahí se mezclan muchas cosas bien delicadas, pero lo que hay que hacer es eso, evidentemente. Y Estamos por concluida la etapa de la conferencia y le tenemos un diploma y una obsequio. no puedo. Bueno, muchas gracias.